La luz ahora era mucho más clara, el soldado escaló la montaña hasta llegar a la cima. Y desde allí pudo divisar que había dos grupos de tropa que avanzaban desde lados opuestos hacia un mismo punto. El panorama era desolador. Sumando ambos grupos se contaban al menos unos 40 hombres, algunos se veían agotados y otros seriamente heridos. El joven avanzó igual que los demás hacia el lugar de reunión, mientras gritaba eufórico saludando a sus compañeros. Sin embargo, los hombres tras observarle no parecían muy entusiasmados, solo alzaban la mirada y continuaban con su rumbo. Cuando al fin llegaron al sitio neutral, los hombres empezaron a echarse sobre el piso y las rocas, solo deseaban descansar, estaban exhaustos, totalmente agotados. Simmons intentó colocarse al día con estos, pero a ninguno parecía importarle ni su presencia, ni lo que tenía para decirles. Entonces el joven inquieto, empezó a caminar por entre los soldados, hasta que sus ojos se percataron de la presencia de Pérez, su fiel compañero de escuadra. Sin colocarse a pensar avanzó hacia Pérez con una sonrisa en su rostro, pero igual que los demás, el soldado restó importancia a las palabras del muchacho, la presencia de Simmons pareció importarle poco más que el viento en su rostro. El muchacho finalmente se unió al silencio que adornó la escena, la cual duró varias horas. Ya bien entrada la mañana, cuando el sol calentaba el paisaje, los soldados empezaron a incorporarse nuevamente. Uno a uno fueron recuperando sus conciencias y las charlas tomaron el sentido habitual. Simmons, que para ese entonces estaba recostado sobre el suelo con su mochila como almohada, al ver lo que sucedía quedó estupefacto. Y no era para más, ya que los hombres parecían como robots programados ante sus ojos, bastó con que el cabo, que era el de mayor rango, hablara, para que todos iniciaran su rutina normal. Pero la voz de Pérez evitó que cualquier pensamiento sobre la escena pudiera ser continuado por el soldado, y este simplemente se limitó a juntar su voz a la de los demás hombres, que rápidamente empezaron a intercambiar opiniones y diálogos sobre los acontecimientos de la noche anterior. Luego de algunas horas de permanecer en esa misma situación, los soldados decidieron que era necesario avanzar rápidamente hasta el pueblo, ya que de pasar una noche más entre esos bosques, muy probablemente terminarían muertos como la mayor parte del batallón. Así que decidieron colocarse en marcha, aun estando en las condiciones actuales. Ciertamente no cometerían el error que sus superiores habían cometido, ahora tenían la certeza de que sus agresores utilizaban la noche para atacar y no lo hacían en el día. Tenían que aprovechar tal ventaja. Les tomó varias horas llegar al pueblo, aunque conocían perfectamente los caminos hasta allí, les resultaba muy difícil coordinar las ideas y mucho más tomar decisiones grupales. La travesía, que habitualmente duraría cerca de una hora y media, se convirtió en algo caótico que produjo hasta peleas entre ellos mismos. A medida que los soldados comenzaron a adentrarse en el pueblo, pudieron ver cómo los niños corrían a refugiarse al igual que muchos de los hombres y mujeres. Solo un puñado de hombres les esperaban en una de las calles céntricas, aunque era claro que las demás personas estaban en desacuerdo con que estos recibieran a los militares. Los soldados pidieron ayuda a los campesinos y la presencia de la autoridad, pero estos les explicaron que tanto los funcionarios públicos, como los policías se habían refugiado en la alcaldía y ninguno había sobrevivido. Todos estaban muertos. Todo en la mente de Simmons se hizo mucho más confuso, la llegada al pueblo había sembrado más preguntas que respuestas. Pero no había tiempo de pensar, los soldados simplemente avanzaron hasta el pequeño cuartel de policía, ellos sabían que la noche llegaría en algún momento y debían de acondicionar el lugar para resistir. A Simmons le tocó la primera guardia. Parado tras los sacos de arena que servían de trinchera, pudo observar cómo la gente empezaba a salir tímidamente de sus casas, era claro que la muchedumbre conversaba acerca de la presencia de los soldados en aquel sitio y que la mayoría parecían asustados con lo que acontecía. Por aquella calle nadie se acercó, salvo algunos de los hombres que les habían recibido con anterioridad, los cuales llevaron algunos víveres y comida a los atrincherados. Los soldados intentaban comunicarse con sus mandos, pero las señales de radio estaban totalmente interferidas. Asimismo, los campesinos explicaron a los militares que no había ni televisión, ni internet y que no tenían noticia alguna de las veredas, ni mucho menos de los pueblos cercanos, ya que las personas que habían salido del pueblo no habían regresado. Simmons, luego de terminar su turno de guardia, se dispuso a descansar un poco dentro de las instalaciones, era ya bastante tarde, la luz empezaba a agotarse y los soldados estaban bastante inquietos. Comía arroz y frijoles de un plato, cuando 4 campesinos acompañados de una mujer y 3 niños entraban a la estación.
Traían consigo canastas con deliciosa fritanga y algunas jarras de jugo, los cuales empezaron a repartir entre los militares, que se abalanzaron sonrientes sobre las delicias. Simmons, luego de devorar todo cuanto pudo, comenzó a dormitarse y mientras lo hacía su mirada se clavaba en los pequeños niños. Aquellos jugaban tímidamente por el lugar, y luego estaban en algún sitio sentados. Sus ojos se abrían y se cerraban, el cansancio le hacía imposible mantenerse despierto. Y en uno de sus intermitentes sueños le pareció ver que un niño que estaba cerca de una de las radios que los soldados habían dejado sobre una pequeña mesa, escuchaba atentamente una transmisión y que con su pequeño dedito en la boca pedía silencio a otro de los muchachos para poder escuchar. Luego le pareció ver cómo la madre mirando amenazantemente al muchacho le pedía que se quedara callado. Pero luego sus ojos se cerraron y se quedó profundamente dormido. Cuando finalmente despertó era ya de noche, era el turno de hacer su centinela. Rápidamente se reincorporó y salió a la calle para cambiar turno con el soldado atrincherado. La luz aún no salía, pero estaba seguro de que era ya de madrugada, sin embargo no miró el reloj, solo permaneció en su puesto por alrededor de una media hora más y mientras lo hizo, todo estuvo tranquilo, no se escuchó ni un movimiento, ni siquiera se observó a algún campesino desprevenido por la calle, todo fue silencio, inclusive su mente permaneció calmada, era casi como una noche cualquiera en el batallón, como una de las tantas en las que había hecho centinela. Pasado un tiempo miró el reloj y eran ya las 5 de la mañana, recordó entonces el sueño plácido y reconfortante que había tenido. En el cual caminaba por aquella playa, con aquel bello ocaso y en el que toda su familia estaba con él, festejando y besándole. Y así en esa paz y en esa tranquilidad continuó hasta que los rayos del sol ya provocaban calor, y solo fue interrumpida cuando el soldado que le reemplazaría llegó hasta la trinchera. Mientras Simmons y Pérez intentaban comunicarse por medio de la radio con la demás tropa. Entraron dos campesinos acompañados de tres mujeres junto al cabo, el cual se veía un poco alterado con los pueblerinos, a los cuales les ordenaba entrar a una pequeña oficina. La situación le parecía confusa a Simmons y buscó la mirada de Pérez para hallar respuestas, pero aquel estaba sumergido totalmente en la labor que desempeñaba y dio la impresión de no dar cuenta alguna de lo sucedido. El muchacho entonces se reincorporó igualmente a su tarea. Pero a los pocos minutos sintió la mirada de alguien, y buscando se dio cuenta de que era la de un campesino, el cual al ser sorprendido retiró rápidamente esta para dirigirla de nuevo hacia el cabo. El muchacho, aunque intentaba concentrarse en la radio no lo lograba hacer, y aunque no tenía claridad de lo que se discutía, sabía que era algo acalorado. Las constantes miradas de los campesinos y la quietud de todos los demás soldados hicieron a Simmons inquietarse. Por un momento estuvo por interrumpir a Pérez, pero mejor se abstuvo. Luego de pasados algunos minutos, se vio salir al cabo sonriente y a los campesinos también, los cuales inmediatamente comenzaron a ofrecer comida a los soldados y estos se abalanzaron felices sobre los platos. Cuando ya los campesinos se disponían a marcharse, a Simmons le entraron unas ganas desesperantes de salir de aquel lugar, y se dirigió al cabo para pedir permiso de salir a recorrer el pueblo para conseguir algunas cosas personales y para la radio, ya que tenía una idea de cómo hacerla funcionar. El cabo, luego de objetar algunas cosas, a regañadientes dio licencia al soldado de abandonar la estación, pero no por más de 2 horas. Simmons, corriendo rápidamente con una mano sosteniendo su fusil en la espalda, dio alcance a los campesinos que apenas si habían recorrido unos cuantos metros. Estos se asustaron un poco de ver la actitud del soldado, pero luego de que el muchacho les explicara con una sonrisa de que quería que le mostraran el comercio del pueblo, estos aceptaron guiarle. A medida que el grupo avanzaba por las calles, la gente procuraba evitarles, la situación era tensa y ninguno de los acompañantes cruzaba palabra alguna. El muchacho igual permanecía en silencio, como absorto en el paisaje. Tras caminar un poco se detuvo en un pequeño supermercado para luego ingresar. Preguntó al propietario por algunas piezas eléctricas y luego se retiró a la sección de refrescos para tomar algunos. El campesino que en la estación observaba constantemente al militar, esperaba junto al propietario del local a Simmons, quien pasados unos minutos se acercaba ya con algunas botellas de refrescos y cerveza. En ese momento entraron intempestivamente los dos pequeños que Simmons había visto antes en la estación, y entonces el soldado les sonrió y continuó su camino hasta la caja. Las compras continuaron y mientras el militar intentaba recordar los números de su tarjeta para cancelar, observó que los pequeños parecían entender lo que decían en la radio, entonces la tomó precipitadamente del bolsillo y le subió volumen para acercarla a su oído.
Pero nada, solo había interferencia. Pensó entonces que estaba haciendo el ridículo y se dirigió a los acompañantes y les aclaró que le había parecido escuchar algo y luego sonrió. El campesino y el comerciante intercambiaron miradas. La mujer que esperaba cerca de la puerta llamó inmediatamente a los niños y estos de mala gana comenzaron a retirarse mientras uno de ellos decía a la mujer: solo dije que Pérez tenía que estar pendiente, eso es lo que dijeron en la radio. La mujer entonces tomó al niño de la mano. Simmons anonadado volvió a llevarse la radio muy cerca del oído y le pareció escuchar la voz del cabo. Luego miró a los hombres y entonces el campesino, mientras le miraba fijamente, le dijo: sabía que había algo distinto en usted. Simmons se sintió algo mareado y luego comenzó a escuchar perfectamente la radio. Ciertamente era el cabo, el cual se dirigía a Pérez y a los demás hombres, estaba dándoles instrucciones. El muchacho dejó caer la radio y luego se desvaneció. Cuando despertó estaba en una habitación. A su alrededor había varios hombres y mujeres conversando en voz baja. Luego vio que uno de estos mirándole exclamó al resto: ha despertado. Entonces, algo confuso, intentó aferrarse al fusil, pero este no estaba, le habían desarmado. El campesino que le había acompañado al supermercado, calmando a los demás, se acercó al soldado diciéndole: tranquilo amigo, solo te desmayaste. Simmons, intentando entender todo lo que sucedía, observó a su alrededor y vio que el fusil estaba en el otro extremo de la cama. También vio el resto de sus pertenencias, y luego escuchó en la radio cómo los soldados intercambiaban conversaciones. Luego giró un poco su cabeza y vio a los niños en un rincón junto a la televisión, la cual estaba encendida y transmitía. Simmons no lo podía creer, las lágrimas salieron de sus ojos y comenzó a buscar desesperadamente entre sus bolsillos el celular, mientras con voz temblorosa preguntaba a los demás: ¿ya ha terminado? ¿Todo ha terminado? Luego de un intercambio de miradas entre todos los presentes, y mientras la luz del celular le permitía ver a Simmons el mismo mensaje que decía simplemente: has sido hackeado. El campesino le pidió al joven que permaneciera en calma. Pero este, eufórico, señalando la radio, les dijo: ¿que no escuchan que la radio ahora sí funciona? El campesino, observando de reojo la radio, dijo: amigo, siempre ha estado funcionando, usted mismo la utilizaba esta tarde en la estación. Y luego le preguntó al soldado: ¿que no lo recuerda? Simmons empezó a recuperarse lentamente de su estado de shock y, sin entender muy bien qué era lo que sucedía, tomó su fusil y sus cosas y empezó a marcharse de la habitación. Tras salir al pasillo, un hombre intentó guiar al joven a la salida, pero este apuntó su fusil y simplemente se desplazó por el lugar en que el asustado intrépido le señalaba con su mano levantada. El campesino de antes siguió al militar desde una distancia prudente, mientras aquel avanzaba por las calles obscuras y solitarias. Luego vio cómo Simmons se detenía en la esquina que daba justo al parque central, y desde la que se podía ver claramente la inspección de policía en la que se refugiaban los demás militares. El militar en silencio observaba a lo lejos a sus compañeros. El campesino entonces decidió refugiarse tras una pared y observar la escena. Simmons no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. La zona parecía sacada de una película apocalíptica. La inspección de policía, que estaba justo enfrente de su vista, había sido rodeada por varios autos haciendo perímetro, algunos de los cuales estaban totalmente destruidos. Estos a su vez impedían el tránsito por la vía. Al fondo se podían observar las trincheras con sacos de arena ya dispuestas con anterioridad por la policía, y en las cuales se podía divisar la silueta de los soldados que hacían guardia. La estación se notaba algo averiada, pero no de la misma forma en que se encontraba el que parecía ser el edificio central del pueblo, el cual estaba prácticamente reducido a ruinas. El soldado dio algunos pasos y avanzó, pero luego se dio cuenta de que dos militares más custodiaban el perímetro de los autos y se detuvo nuevamente, para acto seguido refugiarse tras la pared y agacharse sigilosamente. Sus ojos luego identificaron a Pérez y a otro soldado, quienes se desplazaban por en medio del parque, los cuales se comunicaban por radio. Seriamente confundido, fue sorprendido por el sonido de su radio. En ella se escuchó al cabo, quien pedía a Pérez información sobre él, y luego escuchar a Pérez indicarle al cabo que no había novedad sobre Simmons. La orden que dio a continuación el cabo hizo erizar al joven soldado. La voz en la radio fue clara: si ven a Simmons disparar a matar, no olviden que es un desertor. Acto seguido se volvió a escuchar al cabo pronunciar: repito, eliminar a ese perro, es un maldito desertor. El campesino, quien se había acercado un poco más a Simmons, le llamaba suavemente. Había advertido que desde la estación había un soldado que utilizaba los binoculares justo en la posición del hombre.
Simmons, luego de percatarse de lo que avisaba el campesino, retrocedió suavemente hasta perderse en la oscuridad. Acto seguido, el campesino le indicó al soldado que le siguiera. Juntos a paso ligero avanzaron por entre las calles más oscuras del pueblo, caminando de vez en vez entre los matorrales, hasta que finalmente llegaron a una vieja casucha, a la cual invitó el campesino a entrar al muchacho. Luego de un rato en casa y tras calmarse un poco más, la conversación entre el joven y los habitantes de la casa comenzó a fluir. Era claro para ese entonces que el muchacho había estado en shock por largo rato, y que no tenía idea alguna de todo lo que estaba sucediendo. Luis, que era como se llamaba el campesino que había ayudado al soldado, interrumpió al joven cuando éste decía que no podía creer que en su ausencia hubieran atacado el cuartel, para decirle: «Joven, ese sitio ya estaba así cuando ustedes llegaron». «Imposible», subiendo un poco el tono replicó entonces el soldado. Luego el silencio perduró por algunos segundos en la pequeña habitación en la que se refugiaban todos. Finalmente, el muchacho aceptó la situación y, pidiendo disculpas a los presentes, preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Don Luis, que rondaba los 60 años y mirando los ojos de su mujer, con voz un poco débil comenzó a relatar. Hace cerca de 2 meses un grupo de ustedes se acercó desde la altura de la montaña, era un número bastante enorme, al menos venían unos 200 hombres. Todos pensamos que iban a alguna misión y no prestamos atención, sin embargo ustedes entraron de una manera muy misteriosa, y el pueblo entero comenzó a invadirse de un rumor de zozobra. Luego de caminar por las calles del pueblo, empezaron ustedes a tomar posición sobre la plaza principal, todos los allí presentes quedamos atónitos ante lo ocurrido. Pero lo más extraño estaba apenas por empezar. Su comandante, dirigiéndose por medio del altavoz, gritaba a los policías que se rindieran y que igualmente lo deberían hacer el alcalde y los demás funcionarios públicos, dijo que al día siguiente volvería y que no sería tan pacífico. Para ese momento la gente en la plaza asustada intentaba abrirse paso entre sus filas para abandonar el lugar, pero ustedes tenían toda la plaza asegurada y con sus armas apuntando impedían tal acción. La confusión se apoderó también de los policías, quienes sin saber qué hacer, optaron por refugiarse en la estación. Luego, golpeando un poco a la población, ustedes dejaron que nos fuéramos del lugar, la plaza quedó entonces en solitario. Don Luis respiró entonces profundamente y continuó. Mientras huíamos de allí escuchamos los disparos por cerca de unos 20 minutos, luego pararon las descargas y escuchamos los camiones avanzar, luego les oímos marchar y después de cerciorarnos que se habían largado del pueblo, empezamos a salir de nuestros hogares. Simmons miró a los presentes y, agachando un poco la cabeza, intentó comprender todo lo que escuchaba. Pero no pronunció sonido alguno, solo permaneció escuchando a don Luis decir. Los hombres corrimos a la plaza para saber la situación, y mientras lo hacíamos algunos divisamos que a lo lejos varios de ustedes se atrincheraban en las lomas cercanas y que parecían rodear el pueblo. Luego llegamos a la plaza para darnos cuenta de que tanto el cuartel, como la alcaldía habían sido atacadas por ustedes. Nadie podía creer lo sucedido, ni siquiera los policías, todo era confusión, la gente hablaba, pero nadie daba razón alguna.